Queremos entonces presentarles a nuestro siguiente invitado, que es el doctor Enrique Fuentes. Él nos va a acompañar desde México con la ponencia Retos laborales para la población LGBT. Entonces, el doctor Enrique es licenciado en psicología, maestro en desarrollo organizacional, doctor en psicología. Es profesor investigador del Departamento de Psicología de la Universidad de Guanajuato, Campus León. Tiene experiencia profesional como consultor en desarrollo organizacional y como especialista en capital humano en el sector privado, específicamente en áreas de reclutamiento y selección de personal y capacitación. Es investigador en temas de riesgos psicosociales y diversidad en las organizaciones, específicamente en lo que concierne a la población LGBT más en los entornos laborales. Entonces, queremos darle la bienvenida al doctor Enrique Fuentes. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, adelante. Muchísimas gracias. Para mí, pues, es un gusto y también, pues, una parte que agradezco mucho el poder estar acá con ustedes y, pues, ir encontrando como estos espacios donde nos podemos encontrar y dialogar un poco más acerca de estas cuestiones que estamos trabajando. Me gustaría introducir un poco el tema y saber por qué es importante que estemos hablando de esto el día de hoy. Eh, quiero comentar que últimamente hemos identificado que probablemente hay algunos avances en cuestión de cómo las organizaciones están recibiendo a las personas LGBT más y cómo es que también se están creando políticas al respecto de la inclusión, de la diversidad y de la equidad en las organizaciones. Sin embargo, a pesar de que hay avances, no ha sido suficiente y no hemos encontrado una forma en la que, aparte de que las personas se integren a un entorno laboral, pues también se puedan desarrollar dentro de este entorno, también puedan ir creciendo, también una persona LGBT más algún día puede estar al frente de la empresa, ¿no? Entonces, hay mucho camino por recorrer porque una cosa es que las personas pues ya puedan tener, las personas LGBT más tengan mayor acceso a los espacios laborales, pero esto pues cómo sucedería, ¿no? Cómo se podría hacer que aparte de ese acceso a los espacios laborales, pues también exista una mayor equidad y un enfoque en el talento de las personas que les lleve también a crecer, a desarrollar su talento, desarrollar sus capacidades en este mismo entorno laboral. Entonces, quisiera que la reflexión pues fuera apuntando hacia allá con algunas cuestiones que yo quiero exponer el día de hoy. La siguiente, por favor. Hay un proyecto que se publicó en 2012 que fue el proyecto Pride. Fue un proyecto de investigación por parte de la Organización Internacional del Trabajo. Ya han pasado 12 años después de este estudio, sin embargo, muchas de las condiciones y de las características que se presentaron en su momento, vamos a ver que todavía pues tienen vigencia, ¿no? Para empezar, a mí me gustaría precisar que cuando hablamos de población LGBT más, estamos hablando de un sinfín de disidencias, es decir, no podríamos pensar
que la experiencia de un hombre gay, de una mujer lesbiana, de una persona bisexual y de una persona trans es la misma dentro de las organizaciones. Nos vamos a enfrentar a realidades distintas que tienen que ver no solamente con la orientación, no solamente con la identidad de género, sino también tienen que ver con la forma en la que las organizaciones pues todavía conviven con ciertos prejuicios, todavía enfrentan el reto de ir como pues desmontando ciertas cosas y que esto permita un mayor acceso, una mayor integración de las personas en su propio ambiente laboral y que el enfoque principalmente sea en el talento y en la competitividad y en el desarrollo de las habilidades. Y pues vamos a empezar a hablar un poco de ello. En el caso de las personas lesbianas, gays y bisexuales, muchas veces la discriminación venía o se ve en basándose en pues la vestimenta, el comportamiento que se tiene y que no cumple con las expectativas binarias, ¿no? Que nuestra sociedad tiene, ¿no? Que es como de repente la sociedad nos está diciendo o eres hombre o eres mujer. Pero no puede ser si eres hombre tienes que ser un hombre masculino, si eres mujer tienes que ser una mujer femenina. Entonces, venimos de un historial que nos da muy pocas posibilidades para la expresión, para la disidencia, que trata pues de alguna manera atarnos a un rol que tiene que ver con nuestro género y que a partir de eso se tienen que desprender pues todos nuestros comportamientos y toda la forma en la que nosotros nos expresamos. Entonces, en el caso de personas que son cisgénero, que son lesbianas, gays o bisexuales, pues simplemente nos encontramos con que pues las expectativas que se tienen al respecto de su comportamiento, sean hombres o sean mujeres, pues no son cumplidas, ¿no? Como para la sociedad, y esto es pues una causa o un origen en la discriminación. Pero en el caso de las personas trans, nos enfrentamos a una realidad todavía, pues digamos, más complicada, que tiene mayores dificultades. Aquí vamos a encontrarnos con discriminación y falta de acceso a los entornos laborales por la apariencia, por la vestimenta, la falta de documentos de identidad que correspondan a cómo la persona realmente y actualmente se identifica, y la ambigüedad también en el uso en las políticas del uso de instalaciones como baños, lockers, vestidores y pues algunas de estas instalaciones que muchas veces se encuentran en las organizaciones. Y bueno, pues esto fue un poco de lo que expuso en ese momento el proyecto Pride, ¿no? Que fue fue una llamada de alerta también a las empresas a nivel mundial, ¿no? Pues esto es una realidad que está sucediendo. Es importante ir generando políticas al respecto de la inclusión, la diversidad y la equidad en las organizaciones. La siguiente, por favor. Ha habido algunos otros
estudios en Latinoamérica. En 2018, perdón, uno de los estudios que se tomaron en cuenta para para esta presentación que he traído para ustedes el día de hoy es cómo se relaciona cómo se relacionan las actitudes negativas hacia las y los compañeros LGBT más por creencias religiosas en Puerto Rico. Este fue un estudio que se realizó con empresas en el entorno organizacional de Puerto Rico y se encontró una relación muy alta entre la discriminación y la homofobia, que son actitudes negativas hacia compañeros LGBT más, porque las personas tenían creencias religiosas muy arraigadas, ¿no? Entonces había discursos como es que pues yo no puedo convivir con esta persona porque de acuerdo a mi religión y de acuerdo a mis principios morales, lo que esta persona es y lo que esta persona hace con su vida personal no, pues no es moral, no es correcto, ¿no? Entonces yo evito relacionarme con esta persona y pues marco como cierta distancia. Entonces, aquí nos vamos encontrando con que pues es una realidad también para América Latina, el cómo también pues el asunto de las creencias religiosas va, va muchas veces de la mano de la discriminación. Y bueno, en 2021, un estudio colombiano encontró que un punto central en las exigencias de los colectivos LGBT más que estaban reclamando y que estaban en ese momento peleando por los derechos de esta población, tenían que ver con las exigencias laborales, tenían que ver con un mayor acceso a los espacios y un trato mucho más digno dentro de las organizaciones para las personas LGBT más. En 2021, un estudio peruano demostró también que en ciertos comercios de ropa que tenían en ese entonces una tendencia por contratar a personas LGBT más, las ventas pues no se veían afectadas, ¿no? Había una creencia de que si las personas LGBT más, en específico las personas que tenían una expresión de su género y de su identidad, pues digamos muy disidente o que no correspondiera con estos roles esperados de los que hablábamos hace un momento, pues las personas iban a tender a consumir menos en estos comercios. Sin embargo, pues se hizo un estudio acerca de la actitud de los clientes al tener a personas LGBT más en en estas funciones y pues no hubo baja en las ventas, no hubo actitudes negativas y cuestiones que muchas veces desde la propia organización pues se van imaginando, pero que a la hora que nos acercamos a la realidad pues no necesariamente ocurren, ¿no? Muchas veces para las empresas es, híjole, es que cómo voy a contratar a una persona trans para que esté en la recepción o para que sea o para que en algún momento sea representante o la imagen de la empresa, porque pues qué imagen vamos a dar, ¿no? Pero pues muchas veces esto no tiene nada que ver y muchas veces también vamos a encontrarnos con que no nos estamos centrando en el talento y en las habilidades de la persona. Entonces, finalmente, cuando hablamos de psicología organizacional, es importante mantener este enfoque en el talento, en las competencias, en las habilidades y en el potencial
que la persona puede aportarle a las organizaciones, y también en algún sentido tenemos la responsabilidad de, de ir caminando con pues con estos principios. La siguiente, por favor. Ahora, un poco ya adentrándonos más de cerca a cuáles son los retos que se tienen que enfrentar por parte de las personas gays, lesbianas y bisexuales. Cada vez que las personas que nos encontramos en las disidencias llegamos a un nuevo ambiente laboral, es como pues una vuelta al armario, si lo dijéramos así, ¿no? Tenemos que tantear el terreno, tenemos que ver cómo se comunican las personas, cómo se refieren a la otredad, ¿no? Cómo se refieren a la diversidad, qué tanto alcanzamos a percibir si un nuevo entorno laboral es pues una zona segura para que yo pueda, pues a lo mejor no se trata ni de publicar o presumir la disidencia que yo soy, ¿no? Pero sí se trata de, pues, no tener nada que ocultar, ¿no? Entonces, muchas veces las personas detectan que en sus entornos organizacionales existen actitudes hostiles, existe lenguaje homofóbico, existe poca apertura a la diversidad. Entonces las personas, pues de alguna manera permanecen en el closet, ¿no? En ese sentido. Entonces es bien importante esto, porque finalmente podríamos decir, bueno, pues, o sea, tienen que tener un comportamiento diferente, pero no, no alcanzamos a ver que probablemente el que la persona no pueda ser ella misma en su entorno organizacional puede limitar su crecimiento, puede limitar la forma en la que se acerca a ciertas oportunidades, puede limitar la forma en la que propone, en la que crea, en la que se siente libre e inspirada para seguir trabajando, ¿no? Entonces, muchas veces esto en las organizaciones no hay que dejarlo de lado. O sea, es importante que las personas sean ellas mismas y que puedan presentar todo lo que son, todo lo que conforma su identidad en su entorno laboral. Por esto mismo, llega a haber un cuidado del comportamiento, es decir, las personas empiezan a ser como muy vigilantes, ¿no? Híjole, o sea, si a lo mejor compartimos automóvil con mi pareja, pues que no vean que si soy un hombre, pues otro hombre es el que me lleva al trabajo, ¿no? O que si soy una mujer, pues que otra mujer que es mi pareja sea con quien me vean, ¿no? O no tener comportamientos que delaten esa orientación que yo tengo, y que nada haga que mi expresión pues sea un indicio de que yo soy una disidencia, ¿no? También un impacto en el lenguaje y la cultura. En las culturas latinoamericanas muchas veces tenemos un lenguaje que se va normalizando y que puede ser discriminatorio y que puede llegar como
a las organizaciones, pues a través de las personas que interactúan ahí, ¿no? O sea, es la forma en la que las personas también se van dando cuenta qué tipo de lenguaje se maneja a su alrededor, si la cultura organizacional está orientada hacia la aceptación de la diversidad o si no, ¿no? De qué manera se convive en las organizaciones, de qué manera existe como cierto trato entre hombres y mujeres, entre personas no disidentes con personas disidentes. Entonces, es importante ver viendo cómo se configura, si en la empresa está normalizado utilizar lenguaje homofóbico y pues de qué manera se va haciendo esto, ¿no? Hay un caso que me tocó explorar hace poco, que era el de una organización. Yo pertenezco a una zona acá en México que es el Bajío. El Bajío tiene ahora un gran desarrollo industrial porque hay muchas plantas automovilísticas instaladas en la región. Entonces, pues estas plantas automovilísticas muchas veces vienen desde culturas orientales. Es decir, muchas veces estas empresas pues vienen con su propio personal y contratan a algunas otras personas pues acá en la región. Eh, una de una persona de capital humano de una de estas organizaciones me llamó para dar una capacitación al personal al respecto de diversidad e inclusión, justamente porque tenían el caso de una persona, un chico, que tenía que es una disidencia, es un chico gay, pero que tendía a ser muy apartado de sus compañeros por el comportamiento que ellos tenían, ¿no? Entonces, los compañeros en la fábrica empezaron a hacer muchas burlas acerca de la forma en la que este chico hablaba, de la forma en la que se conducía, en la que se comportaba, ¿no? Entonces, pues él se fue aislando y un día fue a hablar con la chica de Capital Humano para decirle que pues él estaba ya activamente buscando una oportunidad laboral en otra empresa porque él ya no se sentía cómodo trabajando ahí en ese ambiente. Entonces, lo que sucede y al ver esta panorámica es que tenemos a una persona que dejó su país por una oportunidad laboral y la empresa confía en su capacidad. La empresa hace cosas que le confirman a esta persona que puede seguir creciendo, ¿no? Incluso mandarle a otro país para seguirse desarrollando dentro de la empresa. Pero el ambiente laboral en esta nueva instalación de la empresa está impidiendo que esta persona siga desarrollándose e incluso esté pensando en abandonar la organización. Esto nos lleva también a pensar en cómo a veces las organizaciones también tienen que hacer su parte y deben tener una cultura del respeto, de la no discriminación y de la inclusión, porque no es lo mismo decir, lo que tú eres no lo entiendo y no me interesa entenderlo y quiero mantenerme apartado de ti,
y te tolero porque aquí estás, ¿no? Entonces, ¿cómo es que las empresas tienen que cambiar? Tienen que ir cambiando su cultura para ir fortaleciendo actitudes que vayan más hacia la integración, más hacia la inclusión, llegar a un, ok, no entiendo lo que eres, no, no coincido con eso, pero me gustaría entenderlo, pero me gustaría apreciar el talento que tienes y apreciar tus habilidades, apreciar lo que le aportas a nuestro equipo de trabajo, ¿no? Entonces, esto nos lleva a un escenario totalmente diferente en el que las personas pueden estar en una mayor capacidad de creer en ellos mismos, de aportar de una mejor manera a su organización y a su puesto de trabajo. Y esto no podemos esperar, o sea, las organizaciones no pueden esperar que se dé así nada más como de manera espontánea. Las organizaciones también tienen que ser espacios educativos en los que las personas puedan convivir. Las organizaciones también tienen que ser espacios seguros para las disidencias, ¿no? Y a veces las organizaciones no priorizan esta situación porque pues no lo ven como algo importante, no consideran que es valioso ir pues capacitando, ir fortaleciendo actitudes positivas. Entonces, esto pues nos pone en riesgo de que las personas que están pues entregando su talento a la organización estén en una pues a veces en una actitud y en una disposición de incluso abandonar la organización por estas situaciones. Cabe mencionar que en este caso que les digo, para la persona que me pidió que diéramos esa capacitación, la chica de capital humano, para ella era muy grave y sería catastrófico que la persona, que este chico saliera de la empresa, porque él estaba capacitado desde Japón en su función, ¿no? Entonces era una función muy especializada que se tenía que hacer dentro de la línea de producción. Si él sale de la empresa, pues se tiene que capacitar a otra persona, tiene que, a lo mejor tendrían que mandar a otra persona desde Japón que ya estuviera capacitada y tener que adaptar a esta persona nuevamente al ambiente laboral y demás. Finalmente, pues parte de la operación de la empresa se hubiera visto afectada. Y es importante que lo veamos desde esta perspectiva y que veamos la panorámica completa. Siempre que existe un ambiente hostil, no solo se está afectando a las personas, no solo se está afectando su estabilidad y su salud mental, también se está afectando la productividad. Y bueno, un último punto acerca de los retos a enfrentar es que las personas muchas veces pueden tener falta de acceso a oportunidades de crecimiento dentro de la organización. Como ya les decía, no todo, o sea, gran parte del trabajo sí es el acceso a las organizaciones y a tener un empleo digno, bien remunerado, en el que valoren mi talento, pero también qué tanto este espacio de trabajo me puede llevar a un crecimiento, qué tanto una persona que está en las disidencias puede llegar a ser un día el director de la empresa o puede estar al frente de un proyecto importante, ¿no? Entonces, también esto vale la pena preguntarlo, porque muchas veces las empresas dicen, ay, no, pues sí, o sea, yo sí tengo a personas de la diversidad, a personas que están que son disidencias en mi organización,
pero pues ahí quedan, ¿no? Muchas veces no pueden ascender de su puesto de trabajo, muchas veces otro tipo de oportunidades dentro de la organización se van cerrando. Entonces, esto es un punto importante también que nos toca como, como profesionales de la psicología. La siguiente, por favor. Ahora, nos vamos a enfrentar a una realidad completamente distinta cuando hablamos de las personas trans. Cuando hablamos de las personas trans, es importante recordar un dato que probablemente cada vez que hablo de este tema lo repito y que no voy a dejar de repetirlo porque creo que incluso si una persona nueva escucha este dato, pues para mí es valioso. Las personas trans tienen una esperanza de vida de 35 años. Esto tiene que ver con muchos factores, muchos factores. Hay personas trans que como parte de su transición y como parte de la forma en la que se relacionan con su cuerpo, muchas veces se hacen modificaciones, muchas veces llegan a inyectarse sustancias nocivas para hacer algunas modificaciones en su cuerpo y pues hay muchas cosas, ¿no? que pueden llegar a afectar la salud sexual. La salud de las personas trans y también pues la forma en la que viven su género, su sexualidad y demás. Pero hay factores de riesgo que están muy bien identificados y que tienen que ver con la situación laboral de las personas trans. Las personas trans enfrentan una mayor falta de acceso a los espacios laborales por cuestiones de su apariencia, por cuestiones de prejuicio y de estigma que siguen presentes todavía en nuestra sociedad y que permean hasta las organizaciones. Las personas trans, al no encontrar muchas veces un acceso a espacios laborales dentro de las organizaciones, tienen que pues dedicarse a otras actividades. Principalmente son tres. La primera es el negocio de la estética, la belleza, las uñas, y pues también diseño y creación de vestuario. Y la segunda tiene que ver con show nocturno pues en espacios de consumo. Y la tercera tiene que ver con el trabajo sexual. Entonces, digamos que en la primera, en el negocio de la belleza y el diseño y todo esto, no hay grandes riesgos, pero en las otras dos nos enfrentamos a espacios de consumo, nos encontramos a una exposición, a, a situaciones que pueden llegar hasta el transfeminicidio, nos enfrentamos a un montón de cosas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que si a las personas trans se les da un mayor acceso a las organizaciones, podemos estar contribuyendo a que esa esperanza de vida pues pueda ir subiendo. Y algunos otros factores que vamos a mencionar rápidamente son pues la parte del cambio de identidad, la falta de acompañamiento en las transiciones, ¿no? Muchas veces incluso un gafete puede ser muy representativo para una persona, ¿no? Y el que como un área de capital humano podamos proporcionarle a una persona un gafete con la identidad que esta persona tiene es algo muy valioso, ¿no? El tener políticas claras dentro de la organización, ¿no? O sea, al respecto del uso de instalaciones,
de cómo lo son baños y vestidores, ¿no? O sea, muchas veces a las personas trans se les ha negado el uso de baños y vestidores dentro de las organizaciones porque dicen, no, pues tú eres hombre, entonces ¿por qué te quieres meter al baño de las mujeres, no? Entonces todo esto representa obstáculos para las personas trans en su entorno laboral y pues evidentemente todo lo que tiene que ver con la apariencia y la expresión de su género también pues es un punto que a las organizaciones les parece difícil, ¿no? O sea, todavía estamos muy acostumbrados a tratar de que las personas encajen en un solo molde y que las personas no tengan diferentes expresiones. Y cuando hablamos de personas trans, estamos hablando de personas que pueden expresar su género de muchas formas, ¿no? Y también las organizaciones, pues, deben estar cómodas con ello. La siguiente, por favor. Y pues una pregunta que me gustaría dejar ahí pues para quienes estamos en esto, ¿no? ¿Qué riesgos existen para las personas LGBT más en cuanto a la salud mental en los entornos laborales, ¿no? Y sobre todo, no dejar solo esta pregunta, sino qué vamos a hacer al respecto. Estar en las disidencias es algo que sí podemos compartir, es que es una experiencia en la que no una, ni dos, ni tres veces nos han dicho que lo que somos es incorrecto. Y el llegar a un espacio laboral que nos siga diciendo que lo que somos es incorrecto puede tener muchos riesgos para nosotros, ¿no? Para la forma en la que nos desarrollamos. Pero al contrario, si vamos haciendo que los espacios laborales nos digan, ¿sabes qué? Lo que eres es correcto, es suficiente y es valioso, eso puede hacer mucha diferencia y nos puede llevar a lugares que tal vez no nos imaginábamos. Y pues está en eso, está en seguir acá, seguir insistiendo y seguir resistiendo. Muchísimas gracias por escucharme el día de hoy y muchas gracias por la invitación.